vamos a ver cómo se calcula la superficie de un cono. Bueno, comencemos por un dibujo de un cono en el que tenemos un radio que vamos a llamar R. También es importante en el cono saber qué es lo que se llama la generatriz. La generatriz es el punto que une el vértice con cualquier punto de la base. O sea, esto sería una generatriz también. Esto sería una generatriz. Hay un montón de generatrices en el cono. Cualquier línea que une el vértice con la base va a ser una generatriz. Todas las generatrices miden lo mismo, claro. Vale, pues a la hora de calcular el cono, la superficie del cono, tenemos que tener en cuenta que si lo desplegamos, si lo hiciéramos trocitos, lo que nos encontraríamos sería por un lado, encontraríamos una base con su radio R, que sería todo esto, y luego cuando esta parte del cono, el área lateral, lo deslavazáramos, lo que encontraríamos sería pues una cosa así, encontraríamos pues como una especie de una parte de una circunferencia, como una parte de una circunferencia que si lo volviéramos a plegar, pues toda esta parte lateral, si la volviéramos a unir aquí alrededor de la circunferencia, pues ya tendremos el cono. Donde aquí tenemos G, esto es la generatriz, y donde toda esta distancia desde este punto hasta este punto, esa distancia, pues claro, es la distancia de una circunferencia. Y sabemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Luego toda esta distancia, desde aquí, va a ser 2pi r hasta aquí. Y a partir de ahí se puede calcular el área de un cono. Y de la misma manera después os explicaré cómo se hace el área de un tronco de cono. Bueno, se puede ver que entonces el área lateral, el área total, es igual al área de la base más el área lateral. El área lateral, por lo pronto, pues podríais averiguarlo, viendo las fórmulas de una circunferencia, pues claro, si esta circunferencia completa tendría como área 2pi, o sea, pi r al cuadrado, donde en realidad r es g. Pues claro, podríais averiguar una porción de esa circunferencia, que es esta, qué área tiene. Pero de momento lo que quiero que hagáis es que directamente os aprendáis que el área lateral, el área lateral que se corresponde con la porción de una circunferencia, esa área lateral es igual a pi por r y por g, donde r es el radio de la base y g es la generatriz. Además sabéis que el área de la base va a ser igual a pi por r al cuadrado. Y con eso se puede calcular el área total. Hay que aprenderse, por tanto, simplemente este área ya lo conocíais, que es el área de un círculo, y el área de una porción, de círculo se corresponde con pi por r y por g. Vale, a partir de ahí, pues claro, con el área de la base y el área del lateral podríamos sumar y obtendríamos el área total. Vamos a ver como ejemplo el ejercicio 4, que es un poquito más difícil porque se trata de un tronco de cono y que se hace más o menos, en realidad se hace igual. Si tenemos un tronco de cono, ya esa fórmula varía un poco. Si tenemos un tronco de cono, en realidad se podría hacer de dos maneras. Si tengo un tronco de cono, pues yo podría calcular el área del teórico cono. Podría calcular el área del teórico cono con esta formulita que hemos dicho antes, con el área total es igual al área de la base más el área lateral, teniendo en cuenta que el área lateral es igual a pi por r y por g, donde esto es r, vamos a hacerlo bien, esto es r.
Y el área de la base sería pi por r al cuadrado. Entonces podríamos decir que el área total sería el área de la base, pi por r al cuadrado más pi por r por g. Este sería el área de un cono grande. El cono grande. O sea, si yo tuviera este cono, me puedo imaginar aquí un cono grande. Pero como también podría, si yo le corto por aquí por la mitad y este radio ya no es R, este radio ya no es R, este radio ahora lo voy a llamar R', R'. Pues también podría calcular el área de este trozo, que es el que voy a quitar. Y el área de ese trozo que voy a quitar, que voy a llamar ahora área T', pues sería pues pi por r' al cuadrado, igual que para el cono grande, pero teniendo en cuenta nada más que ahora tengo r'. Pi por r' al cuadrado más pi por r' por g. Por g'. Ahora sería esto g'. G' sería desde aquí hasta aquí. Y g sería desde aquí hasta aquí. Y entonces calcularía el trozo pequeño, y con estos dos, si al grande le quito el pequeño, pues entonces consigo el tronco de cono. Pero como esto puede ser un poco complejo, lo que hay que hacer, lo que podéis hacer es directamente aprenderse las fórmulas para un tronco de cono. Para un tronco de cono voy a tener por un lado una tapa de abajo y una tapa de arriba, ¿no? Pues el área de la base de abajo sería pi por r al cuadrado. El área de la base de arriba, que lo voy a poner área base pequeña, sería pi por r' al cuadrado, Y me quedaría el área lateral. Pues el área lateral, ¿cómo se calcula? Pues para entender cómo se hace el área lateral, ya digo que esta es una segunda forma de calcularlo. Una primera forma de calcular el área de un tronco de cono podría ser esta que he explicado aquí, pero la forma más rápida es mediante esta fórmula. El área lateral, teniendo en cuenta que cuando yo un tronco de cono lo deslavazo o lo hago trozos, pues lo que me voy a encontrar va a ser una circunferencia grande abajo, una circunferencia pequeña arriba y luego me voy a encontrar una cosa así, como una parte de una corona circular. Cuando yo esto lo volviera a unir, pues entonces tendría un tronco de cono, ¿vale? Donde esto es R, esto es R'. Entonces, claro, esta distancia se corresponde con 2πr. Y esta distancia se corresponde con 2πr'. Porque este círculo, como tiene radio r', pues esto es 2r'. Y como este círculo tiene radio r, pues entonces esta distancia será 2πr. Luego, a la hora de calcular el área lateral, que es esto, puedo suponerlo como si fuera el área de un trapecio. El área de un trapecio que se calcularía como suma de la base superior más la base inferior por la altura, que es g, y dividido entre 2. Para el área lateral, si eso lo simplificáis, podéis llegar a la siguiente expresión. Pi por r más r' por la generatriz. Entendiendo en este caso que la generatriz es esto. La generatriz es esto. En este ejemplo, la generatriz sería esto. ¿Vale? Olvidaros de este valor. Así que para el caso que tenemos, en el que nos dicen que R vale 22, R' vale 17 y nos dan también la altura. La altura es 12 centímetros. La altura, lo que me están queriendo decir es este valor.
12 centímetros. Vale. ¿Por qué me dan ese valor de 12 centímetros? Porque en realidad yo no sé lo que vale G. Entonces voy a tener que hacerme aquí, construirme un triángulo rectángulo para intentar averiguar G. De aquí tenemos todo. O sea, diríamos que el área de la base grande sería pi por r al cuadrado, o sea, pi por 22 al cuadrado. Si eso lo hacemos, tendríamos por 22, 1520,5, como los datos vienen en centímetros cuadrados. El área de la base pequeña sería pi por r' al cuadrado. Luego pi por r', que me lo dan, que me dice que vale 17. Pues 17 al cuadrado. Con lo cual tendríamos pi por 17 y nos da 907,92 centímetros cuadrados. Y por último tendríamos el área lateral. Pero para el área lateral necesito pi, que sé lo que vale, r, que sé lo que vale, que es 22, más 17, que es el otro área, por g, que no lo conozco. ¿Cómo averiguo g? Para averiguar g me voy a construir este triángulo rectángulo. O sea, yo tengo esto que mide 22, esto que mide 17, una altura que mide 12. Entonces, puedo construir aquí un triángulo rectángulo. Si esto mide 22, en total mide 22, es porque este trozo mide 22 menos 17, que son 5. Esto sabemos que mide 12 y puedo averiguar lo que vale g por el teorema de Pitágoras. Diríamos que g al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Luego g al cuadrado es igual a 25 más 144. G al cuadrado es igual a 169 y g es igual a raíz de 169, que es 13. Con ese dato sustituimos aquí y tenemos pi por 22 más 17, que es 39, y por 13. Y tenemos como resultado 1592,78 centímetros cuadrados. Por último, nos queda sumar y diremos que el área total es igual al área de la base grande más el área de la base pequeña más el área lateral, que nos va a dar 1520,5 más 4021,2 centímetros cuadrados. Este problema es un poco más complejo que los anteriores y este sí que os recomiendo que lo paséis a limpio en la libreta para que lo tengáis claro. Y no quiero confundiros desde el punto de vista que esta es una manera de resolver el ejercicio, pero es mucho más rápido hacerlo como hemos hecho aquí, con estos valores. Esto hubiera sido mucho más interesante haberlo resuelto con vosotros en clase, porque eso os hubieran planteado dudas, pero hubiéramos comprobado cómo a partir de este modelo, de esta más forma, llegamos al mismo resultado que esto. Simplemente hay que tener en cuenta pues un cono grande al que se le quita la parte de arriba y entonces te queda el área del tronco de cono. Pero lo más fácil, la verdad, es que es recurrir a las fórmulas directas del área de la base grande, del área de la base pequeña y del área lateral.